Un proyecto de decreto para modificar el inciso F del numeral 2 de la fracción primera del artículo 157 de la Ley de Hacienda del Estado de Coahuila, con base en la siguiente exposición de motivos. La Ley de Ejecución de Sanciones Privativas y Restrictivas de la Libertad para el Estado de Coahuila dispone lo siguiente: en su artículo 14, dice que para los efectos de los artículos anteriores, la Dirección de Ejecución de Penas integrará un archivo general interno, normando un expediente para cada uno de los procesados y sentenciados de orden común federal que se encuentren en cada establecimiento, el cual deberá contener, según el caso, y en la fracción 19ª señala copia de la resolución donde se autorice, en su caso, el tratamiento semi-institucional de deliberación o de condena condicional. Dicho archivo se integrará a brindar cumplimiento a la información de antecedentes penales, cartas o oficios que se refiere a la ley de la materia. Y se adiciona que no se cobrará ningún derecho por concepto de expedición de carta o certificado de no antecedentes penales. Sin embargo, esta disposición, aún vigente en la ley de cita, se contrapone con lo dispuesto justamente por las dos versiones de la ley de Hacienda y Equidad promulgadas en el 2010 respectivamente, como se demuestra a continuación. En la Ley de Hacienda promulgada en el 2010, que fue la que entró en vigor en el 2011, en el artículo 136 establece que los servicios que presta la Fiscalía General del Estado a través de sus unidades administrativas causarán derechos conforme a la siguiente tarifa. Y en el inciso 2 señala que en servicios periciales, en la fracción F, certificado de no antecedentes policíacos, 64 pesos. Y en la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, promulgada en 2011, que es la que está en vigor, en el artículo 157 nos señala que en esos mismos servicios periciales los certificados de no antecedentes penales costarán 100 pesos. Sumado a esta contradicción que lleva 2 años ocurriendo, que las cartas de no antecedentes penales se cobran desde entonces, y asumiendo que algunos dirán que todo quedó resuelto al mencionar en los transitorios que las dos leyes nacionales solicitan que se derogan todas las disposiciones que se oponen al presente decreto. Es inevitable hacer la referencia al decreto que promovió a título personal y con las facultades que la ley le confería el exgobernador del estado, Humberto Moreira Vallés, que en la fecha viernes 2 de febrero de 2007 se establece que no se le puede pedir carta de no antecedentes penales a cualquier persona que desee entrar a laborar en la administración pública estatal, a excepción de aquellas que aspiren a cargos en las áreas de seguridad pública o procuración de justicia. El dicho decreto establece en los artículos 2 y 3 lo siguiente. En el artículo 2, que en razón del artículo anterior queda prohibido en la administración pública estatal negar oportunidades de trabajo por razones de sexo, edad, preferencias sexuales, creencias religiosas, estado de gravidez, por poseer tatuajes y o perforaciones corporales, antecedentes penales o cualquier otra que significa un detrimento hacia la igualdad de las personas. En el artículo 3 señala que la carta de no antecedentes penales se solicitará únicamente para quienes apliquen a ocupar un cargo o puesto en los cuerpos de seguridad pública y policía. En relación a lo antes citado, la Corte ha determinado que la carta de no antecedentes penales no puede considerarse como un acto discriminatorio. Esto es en el criterio siguiente: en una época, registro 178.734 por la instancia de tribunales colegiados de circuito en una tesis aislada y con la fuente del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 21 de abril de 2005 en materia administrativa, donde señala en su página 1408 que las Fuerzas Armadas Nacionales, la resolución presidencial que niega a uno de sus miembros ascenso al grado de oficial superior por las circunstancias de que cuenta con antecedentes penales, no es discriminatoria. La prohibición de la discriminación contenida en el artículo 1, párrafo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos debe entenderse como el tratamiento diferencial por el cual se priva de ciertos derechos o prerrogativas a individuos o grupos de personas, en algunos casos por simples condiciones tácticas, ajenas al control del sujeto discriminado, tales como su origen étnico, nacionalidad o condición social derivada de la naturaleza, como son el género, condiciones de salud, edad y finalmente aquellas adoptadas libremente por el individuo, como por ejemplo religión, opiniones y preferencias.
Por tanto, no pueden alegarse que sea discriminatoria la resolución dictada por el presidente de la República que negó a un militar el ascenso al grado oficial superior de las Fuerzas Armadas, por la circunstancia de que este cuenta con antecedentes penales, pues el propio constituyente ha determinado que la no existencia de estos es un requisito fundamental para obtener alguno de los cargos del gobierno federal. Como todos lo saben, para este año la siguiente legislatura, o mejor dicho, el señor dominante aprobó el paquete fiscal enviado por el jefe del Ejecutivo con incrementos colosales, especialmente en el pago de los derechos, como son las copias certificadas y diversos trámites que los ciudadanos deben realizar en dependencia, como registro público, Secretaría de Gobierno y otras. La Carta de No Antecedentes Penales es uno de los documentos que con mayor frecuencia tramitan las personas cuando andan en búsqueda de empleo, cuando desean ingresar a la administración pública federal, local o municipal, y cuando aspiran a un cargo de elección popular. Creemos que es un ejercicio sano y positivo que se exija este documento a todos por igual, y por la razón debido a los grandes problemas de corrupción e infiltración de la delincuencia que enfrentan los tres órdenes de gobierno, pero atendiendo a la difícil situación económica por la que atraviesa el país y a la frecuencia con que este documento es requerido a los ciudadanos, proponemos que deba ser tramitado y entregado de forma gratuita por las autoridades del Estado, retomando entonces lo dispuesto por la ley de sanciones y plasmándolas con la ley de Hacienda ya citada. La reforma presente es válida, toda vez que sigue en vigor la ley de Hacienda de este año hasta el 31 de diciembre, y en su defecto sirve para su base para que la presente se tome en consideración en la nueva versión que analizaremos y votaremos para la entrada en vigor de 2013. Por todo lo expuesto, tenemos a bien presentar la presente iniciativa con proyecto de decreto. Artículo 1. Se modifica el inciso F del numeral 2 de la fracción primera del artículo 157 de la ley de Hacienda para el Estado de Coahuila para quedar como sigue. Artículo 157, inciso primero, numeral F, certificados de no antecedentes penales, 0 pesos con 0 centavos. Transitorio único, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado, Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 20 de noviembre de 2012. Atentamente por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos, Grupo Parlamentario, licenciada Margarita Esther Zavala Gómez del Campo, del Partido Acción Nacional. De la voz, conjuntamente con el diputado Hernando Simón Gutiérrez Pérez. Es para todo, presidente. Gracias, diputado.